Hola chicos, chicas, seguimos dándole continuidad a la entrevista clínica infantil y adolescente correspondiente a la tercera unidad. Ya en el video anterior estuvimos viendo algunos aspectos sobre la comunicación verbal y no verbal. Y en este video vamos a seguir con la comunicación verbal, que bueno, vamos a ahondar un poquito en la narración libre. Hablábamos de que en la entrevista, bueno, quizás vamos a tener un formato de entrevista estructurada, semiestructurada o quizás no estructurada, pero quizás vayamos a tener un repertorio de preguntas preestablecidas para llevar a cabo en el proceso. Más sin embargo, va a haber algunas situaciones en las cuales lo que nos va a interesar va a ser una narrativa libre por parte del niño, niña o adolescente que sea mucho más amplia y menos distorsionada. Pasa mucho, por ejemplo, en aquellos sucesos, no sé, cuando son testigos de algún delito, cuando ha habido algún incidente en la escuela, cuando han sido víctimas de abuso, de alguna violencia. Entonces, en estos casos quizás nos interese tener una descripción amplia y detallada sobre qué fue lo que ocurrió desde la perspectiva del niño o de la niña. Entonces, aquí, más allá de llevar esta serie de preguntas preestablecidas, vamos a propiciar que se dé esta narrativa libre. Y hay que cuidar, sobre todo, y nos va a permitir que no se dé a modo de interrogatorio. Ya decíamos, muchas de las veces cuando yo tengo estas preguntas preestablecidas, a veces caemos en crear ambiente de interrogatorio porque pregunto una pregunta tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, esto pudiera llegar a bloquear la comunicación. Como decíamos en un primer video, recuerdo por ahí, una persona adulta quizás sí va a tener las habilidades lingüísticas y de conversación para llegar, sentarse y hablar ampliamente de lo sucedido. En el caso de niños y niñas no suele ser tan fácil, pero como ya lo comentamos en videos anteriores, pues hacemos uso de material lúdico para apoyarnos en este sentido. Para elaborar la narrativa libre con el niño o con la niña va a ser muy importante, al final de cuentas trabajar con niños, niñas y adolescentes, ya lo decíamos, se requiere de habilidades innatas por parte del terapeuta o entrevistador, pero también va a haber algunas otras que vamos a ir desarrollando. Pero una parte importante es la paciencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quizás dentro de la narrativa o dentro de la entrevista, no sé, yo quiero ahondar sobre, no sé, un episodio de violencia que presenció el niño entre sus padres y hago alguna pregunta o le pido que me describa algo y quizás el niño me vaya a salir con la película que vio el día de ayer o lo que le hizo su abuelita de comer o con otra cosa, me va a responder otra cosa que nada que ver, ¿no? Entonces hay que entender que, bueno, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su desarrollo, pues no van a tener las habilidades de conversación que tendría un adulto y hay que armarnos de paciencia, ¿no? Algunos tips específicos, por ejemplo, sería tolerar los silencios y no completar información presuponiendo lo que el niño o niña va a decir. A veces caemos en este error, ¿no? O sea, de que lanzamos una pregunta o pedimos que nos describa algo y hay que respetar los silencios, ¿no? Porque a veces caemos en el error de que no me contesta rápido y entonces le doy opciones de respuesta para yo poder recabar información, ¿no? Pero los silencios son importantes porque en primera, bueno, permite que el niño, niña o adolescente ordene sus ideas, acomode sus ideas, estructure una oración y bueno, pueda proporcionarme información. Y en segunda, porque sobre todo con sucesos que son un tanto delicados, pudieran resultar un tanto en algún malestar, ¿no? O sea, que pudiera presentar. Muchas de las veces cuando se narran o pedimos que nos describan algún episodio traumático que se vivió, puede haber una reexperimentación. Entonces quizás cuando me esté narrando, me esté describiendo, puede remontarse a ese momento, a ese lugar y puede experimentar cierto malestar. Entonces los silencios son importantes porque, bueno, estamos respetando sus tiempos, su espacio y bueno, esto va a permitir que la entrevista se siga dando, ¿no? Igualmente, una vez que nos responde, hay que procurar no preguntar enseguida detalles específicos, porque a veces se tardó en contestar, ya nos respondió y queremos forzosamente seguir ahí y ahí. Entonces, volvemos a tratar de respetar sus tiempos, pero bueno, ya llegará el momento en el cual regresemos a retomar esa pregunta. Otro tip sería que debemos animar a seguir narrando mediante señales verbales y no verbales, que eviten reforzar determinado tipo de contenidos, es decir, se trata de alentarlo o alentarla a que me vaya narrando más al respecto.
Por ejemplo, si me está hablando sobre lo ocurrido, yo puedo decirle, ajá, sigue, ¿y qué más? Ajá, o puedo asentir con la cabeza, pero de este modo lo aliento o la alienta a que me siga describiendo, a que me siga narrando. Aunque también va en relación al otro tip, puedo hacer preguntas abiertas muy generales como el qué pasó después, porque esto me va a ayudar justamente a armar la cronología de cómo sucedieron los hechos o qué fue lo que ocurrió, o sea, ir acomodándolo o conectándolo temporalmente. Entonces puedo decirle, ¿y qué pasó después? ¿Y quiénes estaban? ¿Y dónde estabas? ¿No? O sea, dentro de la misma narrativa puedo o alentar o hacer este tipo de preguntas muy generales, pero que me van a llevar a tener la película completa de los hechos o de lo sucedido. O en específico, bueno, de lo que estoy indagando, ¿no? Y bueno, algunos tips que vamos a tener para ajustar la entrevista, el nivel de desarrollo. Ya decíamos, no va a ser lo mismo entrevistar a un niño o una niña de 5 años que a uno de 11. Las características van a ser totalmente distintas y debemos tenerlo en consideración a la hora de realizar la entrevista. Por ejemplo, en el caso de niños preescolares, hablamos de 3 a 5 años, es importante facilitar la comodidad en la situación de entrevista. En este caso, recordemos que en esta edad todavía hay una cuestión de apego muy importante. Si ustedes recuerdan por ahí o han observado en los kinder, en los preescolares, los niños de esta edad muchas de las veces ni se quieren meter al salón, no se quieren despegar de su figura primaria, están llore, llore, llore. Pues en cierta forma es normal de acuerdo a su edad y esto no va a ser la excepción en el consultorio. Finalmente, digo, están yendo a un lugar, a un espacio y hay una persona que me pide que me quede con ella y que desconozco completamente. Entonces, pudiera resultar una situación intimidante. Lo que pudiéramos hacer sería invitar a pasar a papá, mamá o esa figura primaria, que jueguen, que el niño vaya tomando confianza y entonces ya posteriormente proceder nosotros, retirar a papá y a mamá y entonces ya proceder con la entrevista. Es importante utilizar juegos no verbales, dibujos, juguetes, muñecas, peluches, títeres. De alguna manera, ya lo habíamos hablado, todos los juguetes de material lúdico debe ser acorde a su edad, ¿no? Entonces, si ponemos un juego de mesa en el cual tiene que leer instrucciones o tiene que leer una tarjeta, pues obviamente, digo, no va a saber cómo leer del todo, ¿no? Aquí con ellos es importante realizar preguntas específicas sobre situaciones familiares, pero evitar las cerradas. Si yo le pido que me hable abiertamente acerca de su familia, pues a lo mejor no me va a dar una descripción amplia y detallada de cada persona de su núcleo familiar. Entonces aquí sí puedo valerme como de preguntas mucho más específicas, que ojo, hay una diferencia entre las preguntas específicas y las cerradas. Yo puedo hacer una pregunta específica, pero puede ser abierta. Por ejemplo, háblame de tu papá cuando se enoja, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí ya me va a describir a su papá en un ambiente muy particular. A diferencia que si yo hago una pregunta cerrada de ¿y tu papá cuando se enoja grita? Pues me va a contestar sí, no o no sé. Y no que no podemos hacer esas preguntas, digo, las podemos hacer con cautela, siempre y cuando tengamos la habilidad de que ante esa respuesta cerrada podamos indagar más al respecto, pero mejor evitarlas, ¿no? Un poco. Otro tip sería utilizar ayuda si se pregunta sobre personas y situaciones no presentes. Ya hablábamos de que los niños en esta etapa están en una etapa preoperacional, entonces el pensamiento que van a tener es simbólico y si indagamos o preguntamos sobre algo o alguien que no está presente puede resultar un tanto complejo. Entonces en este caso podemos apoyarnos quizás de imágenes, fotografías o nuestro material lúdico. Otro tip sería usar frases cortas y términos concretos y emplear el vocabulario del niño. Aquí en este nivel de edad es importante que las preguntas que hagamos sean cortas, sean claras, sean muy concretas, que vayan muy al clavo, porque si utilizamos preguntas muy largas o un tanto complejas, o utilizamos palabras que no son acorde a su edad, pues obviamente no nos va a comprender y se va a dificultar la respuesta que nos brinden, ¿no? Ok, en el caso de los escolares de 6 a 11 años, es importante establecer rapport indagando sobre intereses y puntos fuertes. Ya a partir de esta edad ya se empiezan a crear, por ejemplo, preferencias, gustos, hobbies muy concretos y el indagar respecto a esto pues nos va a ayudar a establecer un clima de confianza. Entonces, por ese lado ahora sí que podemos comenzar con este grupo de edad. Los material lúdico o el juego que vamos a utilizar, aquí sí ya podemos utilizar juegos de mesa con mayor contenido verbal, porque justamente, bueno, su desarrollo les va a permitir jugar o hacer uso de estos materiales.
Otro tip sería evitar juzgar y mostrar aceptación incondicional. A veces caemos como en estos dos extremos, ¿no? O podemos caer en preguntas muy interrogatorias, que el niño puede llegar a sentirse un tanto como juzgado o como que lo estamos regañando, como que algo no es del todo correcto. O bien a veces somos como muy condescendientes, ¿no? En este afán como por ganarnos la confianza y establecer rapport, a veces somos muy condescendientes y pues tampoco eso no está bien, ¿no? Entonces mejor buscar como el punto medio. Aquí podemos utilizar preguntas abiertas, pero evitar preguntas del por qué, y ya hablábamos del motivo. De alguna manera estas preguntas de por qué inducen o exigen una respuesta por parte de la otra persona, y podemos caer también en que se sienta juzgado, ¿no? O sea, porque estamos indagando acerca de el motivo, las causales que lo llevaron a hacer o comportarse de determinada manera. Y bueno, simplificar las frases que no se entiendan y explicar los términos nuevos que se introduzcan. Quizás aquí sí vamos a utilizar una que otra palabra compleja, pero bueno, podemos explicarla, ¿no? O sea, pero aquí sí, recordemos que todas las palabras que utilicemos, todo lo lingüístico tiene que ser acorde a la edad, ¿no? En el caso de adolescentes, podemos favorecer la iniciativa y la expresión de opiniones al inicio de la entrevista. Recordemos que los adolescentes sobre todo llegan muy renuentes, no quieren acudir, y bueno, entonces propio de la edad, ¿no? O sea, propio de la rebeldía de la edad. Entonces es importante darles su lugar, validar su opinión, validar lo que ellos piensan, y bueno, eso también nos va a ayudar con la cuestión del rapport, ¿no? En los otros grupos de edad abordamos la confidencialidad, pero especialmente en este grupo hacemos mucho énfasis, ¿no? O sea, justamente porque existe un temor de que lo que yo diga aquí, no sé, se le haga saber a papá o mamá, y haya cosas que a lo mejor yo no quiera saber del todo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto, haciendo énfasis en la confidencialidad. Otro tip sería indagar sobre las opiniones y posibles soluciones personales y mostrar respeto hacia ella. Los adolescentes, bueno, al final de cuentas están bajo la tutela y la autoridad de papá y de mamá o de sus figuras, y son ellos quienes ponen las reglas y quienes brindan soluciones. Pero recordemos que ellos están en esta transición en la etapa adulta, en la cual ya tienen un criterio propio y ya tienen formas de solucionar lo que les ocurre en su entorno, ¿no? O las problemáticas que pudieran estar presentando. Entonces es importante darles su lugar, ¿no? O sea, y validar también cuáles son las posibles soluciones y sus opiniones. Utilizar si es adecuado formatos más estructurados y alternativas de respuesta. Aquí sí ya podemos hacer uso quizás de algunas preguntas más establecidas, más específicas, incluso de formatos, de cuestionarios que nos puedan ayudar, ¿no? Y bueno, siempre cuidar la cuestión del lenguaje. Aquí sí podemos utilizar un lenguaje un poco más abstracto, pero bueno, evitando también términos, utilizar tecnicismos o términos como muy psicológicos que no pudieran quedar del todo claros, ¿no? O sea, quizás lo puedo utilizar, pero siempre y cuando se los explique el adolescente. Y bueno, en las tres etapas esto es lo que tienen en común, ¿no? O sea, que el lenguaje tiene que ser adaptado a su nivel y a su edad, ¿no? Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí este video. En el próximo veremos algunos aspectos sobre, y que es lo último que nos falta ver, pero las fases de la entrevista, ¿no? O sea, ya hablamos que la entrevista tiene 3 fases, pero hay algunos aspectos a considerar que van a ser muy específicos de acuerdo a la población que estamos atendiendo. En este caso vamos a ver qué es lo que debemos tener en cuenta en cada una de las 3 fases a la hora de atender población infantil y adolescente. Entonces, nos vemos en el próximo video.